¿Qué tal, amigos y amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una edición más de Mesa Política, un programa producido conjuntamente con la asociación NTV Info. Vamos a tocar hoy día un tema crucial, importante, pero además bastante conmovedor en el país. El país se desangra, pero hay un gremio especialmente que viene siendo afectado y es el de los transportistas públicos. Y para eso vamos a hablar con una invitada muy especial. Bienvenidos a una edición más de Mesa Política. 46 transportistas, trabajadores del sector del transporte público, han sido asesinados en los últimos 12 meses tan solamente en Lima y el Callao. Pero ¿qué más hay alrededor y detrás de la dinámica del transporte público en un contexto de inseguridad ciudadana? Para eso vamos a hablar y darle la bienvenida a nuestra invitada. Ella es Camila Tello, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien en los últimos 2 años viene desarrollando una investigación muy importante en este sector que seguramente nos va a permitir entender un poco más de esta dinámica gremial en un contexto de inseguridad. Bienvenida, Camila, a Otra Mirada. Hola, buenos días, Alejandra. Un gusto estar aquí. ¿Qué tal, Camila? Iniciaba yo la entrevista mencionando estas cifras de bastante críticas, ¿no? Son 46 padres de familia los que han perdido la vida y en los últimos días esta cifra se va incrementando. El 75% de denuncias diarias por extorsión se han convertido en digamos, un hecho tan común que ya se deshumaniza inclusive situaciones tan críticas como es la pérdida de la vida humana. Pero además, el 478% han aumentado los casos de extorsión en el país en los últimos 5 años y uno de los gremios afectados es el de transporte público. Camila, vamos a empezar con una pregunta interesante que además tiene que ver también con la reacción política, ¿no? De sectores que han salido a manifestarse, obviamente, ante actores políticos con nombre propio, ante el Congreso de la República, ¿no? Ante el Ejecutivo, ante también autoridades que de alguna u otra manera la ciudadanía los identifica como aquellos que están gobernando de espaldas al país. Pero también es evidente que hay una creciente despolitización entre los ciudadanos de Lima, ahora que hay un discurso en el cual se ha convocado una nueva movilización, ¿no? Pero esta vez tratando de integrar a movimientos regionales. Pero esta despolitización entre la ciudadanía de Lima, ¿cómo crees que este fenómeno se refleja en el sector del transporte público gremial y en las formas de organización del gremio de transportistas? Sí, bueno, es una pregunta bastante interesante, ¿no? Creo que este tema ha sido bastante mediático por lo urgente, ¿no? De la solución de este problema, pero pues hay que también entender que no viene desde estos meses, ¿no? Las convocatorias de los transportistas han venido después, ¿no? De la salida de Castillo, de toda esta movilización que tuvieron las regiones, ¿no? Que ya habían despertado una conciencia política, ya se habían dado cuenta, pues, de lo que representa este gobierno, seguida por, ¿no? Los transportistas, quienes vivían una problemática inminente, importante en ese momento, por ejemplo, los que se dieron en la PEC, ¿no? Creo que desde allí comienzan estos paros de transportistas, ¿no? Sin embargo, no tuvieron, digamos, mucha cabida como lo tienen ahora mismo en 2025, ¿no? Bueno, yo he estado estudiando un poquito este tema, ¿no? Cómo esta despolitización que vivimos sobre todo en Lima afecta de alguna manera la convocatoria de estos dirigentes desde sus primeros inicios en la PEC del 2024, ¿no? ¿Por qué? No? Porque Lima, pues, a pesar de ser la capital económica, política, social, eh, hay bastante centralismo, ¿no? A pesar de todo ello, es una región que está despolitizada, ¿no? Y esta despolitización, entendiéndolo como una apatía, como una lejanía de la política tradicional,
viene siendo consecuencia de una especie de un régimen, de un tipo de gobierno que tenemos, ¿no? Como es bueno, el neoliberal, ¿no? La conciencia de individual, en donde uno sale a flote como puede, ¿no? Como persona. Entonces deja de creer en el colectivo, ¿no? Entonces es por ello que considero que hay una gran despolitización en Lima, que sin embargo, con estos movimientos que han despertado, digamos, desde las regiones, desde los transportistas, desde gremios organizados, desde los jóvenes, ¿no? Como la generación Z, han podido de alguna manera revertir, ¿no? ¿Por qué? Porque este problema, pues, de la seguridad ciudadana y del respeto por la vida ha tocado ya, digamos, el fondo de toda la cuestión política, de toda la insuficiencia, de todo el mal trabajo, del mal gobierno, eh, ha calado en ello, ¿no? Y es por eso que ahora los jóvenes también se están movilizando, ¿no? Los jóvenes que quizás estaban despolitizados, ahora sí se están movilizando y se están movilizando incluso con consignas que se tenía desde antes, ¿no? Desde cuando los compañeros, hermanos y hermanas de regiones vinieron a Lima, como la nueva constitución con Asamblea Popular Constituyente o participación popular, la salida de Dina Boluarte, ¿no? El cierre del Congreso. Entonces son consignas políticas que ya se tienen y se vienen forjando desde ya varios años, ¿no? Poco a poco, lamentablemente también este gobierno ha dado, digamos, todas las semillas para que este tipo de organizaciones y esta participación salgan a flote, ¿no? Sobre todo este año. Claro que sí. El gremio de transportistas ha tenido históricamente en nuestro país un peso político importante, pero hoy pareciera, y tú me responderás, que hay un discurso un poco desarticulado quizás frente a la crisis del sector, o en realidad tiene que ver con otros procesos más estructurales, ¿no? En un país donde se está criminalizando no solamente la protesta, sino que se estigmatiza cualquier forma de organización a pesar de que la Constitución lo estipula como un derecho. Entonces, ¿a qué factores atribuyes tú la pérdida, digamos, o la articulación desordenada de uno de los gremios que, como yo te comentaba, históricamente ha tenido un peso político importante y que en los últimos meses, ¿no? Como tú también comentabas, se han venido movilizando porque la situación, digamos, de este sector es crítico. Más del 70% de empresas formales de transporte público en nuestro país están siendo extorsionadas. Entonces, ¿qué factores consideras tú que atribuyen de alguna otra forma un poco quizás no tanto la desorganización, pero sí la fractura de los mensajes? Sí, bueno, como mencionas, ¿no? El colectivo, esta organización de transportistas, pues tuvo una gran cabida en años anteriores, ¿no? Donde lograban bloquear, perdón, las vías principales de entrada a Lima, ¿no? En regiones, existe una coordinadora, una Confederación Nacional de Transportistas, una coordinadora en general de Lima y del Perú. Sin embargo, pues no han podido articular, ¿no? Un trabajo en conjunto para, digamos, hacer algún tipo de manifestación fuerte, ¿no? Hay una división de discurso entre transportistas, por ejemplo, actualmente formales e informales, ¿no? En la que, bueno, los formales tienen mucha más facilidad para poder parar, digamos, con las empresas de transporte, porque tienen de alguna manera algún respaldo. Sin embargo, pues los transportistas informales son quienes viven el día a día, ¿no? Y se les hace más complicado. Sin embargo, son estos, los informales, quienes vienen protagonizando estas marchas y no solamente protagonizando, sino organizándolas, ¿no? Entonces, para empezar, desde los gremios transportistas ya están divididos, ¿no? Seguimos con el discurso que manejan, ¿no? En el 2024, los transportistas, al menos los informales, manejaban un discurso antipolítico, ¿no? Se presentaban como agentes de cambio, presentaban una agenda, querían influir, ¿no? En las decisiones que toma el Estado, el Congreso, pero no se reconocían como agentes políticos, actores políticos, ¿no? Mencionaba pues que estas movilizaciones eran exclusivamente para el tema de la inseguridad ciudadana y que no querían tocar otros temas como nueva constitución o salida de Dina Boluarte,
¿no? Quizás sin entender, digamos, un trasfondo estructural de estos problemas, ¿no? Porque la inseguridad ciudadana, si bien es cierto, ha aumentado, refleja también un abandono del Estado, ¿no? Hacia la población, también expresa pues la subida de la corrupción, ¿no? Dentro del propio Estado, dentro de la policía también. Entonces, no es una cuestión aislada, ¿no? Responde a todo un fallo de un sistema, un fallo de un gobierno y de un liderazgo, ¿no? Entonces, estos eran sus primeros discursos, ¿no? Ahora, actualmente, 2025, los transportistas, al menos con los que tiene más, digamos, comunicación, las organizaciones sociales que son los informales, han, digamos, cambiado un poco este discurso, ¿no? Han dado cuenta, pues, que como mencionaba, no es un tema aislado y empiezan a levantar también ahora consignas nacionales, ¿no? Populares, como ya mencionamos, ¿no? La salida de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, reestructuración de la Policía Nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pese a comenzar como actores antipolíticos o apolíticos, ahora poco a poco se están mostrando con consignas claras, con consignas reivindicativas y con algún tipo de, digamos, orientación o ideal político o ideológico, ¿no? Lo que creo yo que todavía no ha terminado de cuajar, pero va en esa vía, ¿no? Ahora tenemos también la separación, como ya mencioné, de los informales y formales, quienes son los formales, por ejemplo, quienes han firmado ahora este trato, ¿no? Que han tenido últimamente, en el que solamente pues era una hoja con 3 puntos, ¿no? En el que simplemente se propone desde el Ejecutivo mejorar, ¿no? La seguridad, hacer todo lo posible por, entonces realmente no hay una seguridad para los transportistas, no hay una respuesta a las movilizaciones, y es por eso que las mismas bases, los mismos choferes, cobradores, ¿no? Y personas que están pues trabajando día a día no reconocen a estos representantes que han asistido pues, ¿no? Al Congreso en búsqueda de algún tipo de solución, ¿no? Y han mantenido el mismo día el paro en San Juan del Lurigancho, ¿no? Manteniéndose toda la noche y el día siguiente todavía allí presentes, ¿no? Pese a que sus dirigentes pues ya habían, digamos, parado la protesta. Claro. Podríamos decir entonces que la informalidad es el punto de partida, ¿no? Eh, Esa informalidad que además los últimos años, ¿no? Se ha hecho mucho más, digamos, dañina en términos de generación de liderazgos, en términos de fragmentación de los conflictos que facilitan obviamente el control pues, de estos grupos extorsionadores ante una falta de reglas claras, ¿no? Y un interlocutor o interlocutores también claros. Sin embargo, a pesar de ello, los gremios de transportistas han salido a manifestarse en su justo derecho, considero, para poder pues expresar, ¿no? Una realidad terrible. Camila, frente al aumento justamente de la inseguridad ciudadana, ¿cómo evalúas las respuestas de las autoridades hacia el sector transporte? Recordemos también que la regulación no necesariamente es la solución, ¿no? Eso lo podemos ver en el sentido de que se han creado y aprobado más bien leyes, ¿no? En contra del ciudadano y a favor más bien de mantener la informalidad en este sector. Entonces, ¿cómo evalúas tú la respuesta que se viene dando desde las autoridades en general? Ujú. Bueno, pues la respuesta que ha tenido el Ejecutivo, el Legislativo ha sido terrible, ¿no? Como mencioné, hay una clara indiferencia ante la agenda popular que se exige hace varios años, ¿no? Desde que se vacó al presidente Pedro Castillo, ¿no? Hubo una serie de movilización en contra, pues, de Dina Boluarte, que en un principio se mostró reacia a salir, ¿no? Al principio dijo que era pues un gobierno de transición, pero sabemos muy bien ahora que pues plantea quedarse, ¿no? Hasta que hayan nuevas elecciones. Entonces, la respuesta ha sido totalmente también indolente hacia las pérdidas humanas que han habido de parte de nuestros compañeros transportistas, pero no solamente de los compañeros transportistas, sino también del pueblo en general, ¿no? El tema de la extorsión, el cobro de cupos, la delincuencia, es un tema que no solamente afecta a los transportistas, ¿no? Sino a la gente común de a pie,
al ciudadano que tiene una bodega, un carrito en la calle de repente, ¿no? Ya hemos alcanzado niveles, digamos, ya muy preocupantes de emergencia casi, de inseguridad en nuestro país, ¿no? Sobre todo sabiendo que más del 70% de peruanos tiene un trabajo, digamos, informal, ¿no? ¿No? Con todas las de la ley. Entonces, considero que afecta mucho más, ¿no? Entonces, esta falta de capacidad de liderazgo, esta falta de representación política ha, ha movilizado a las masas y lamentablemente considero que va a seguir haciéndolo, ¿no? Gracias a las respuestas, ¿no? Tenemos una presidenta que menciona que ante la llamada de un extorsionador, uno lo que debe hacer es simplemente no contestar el teléfono. Entonces, a ese punto hemos llegado ya de falta de respuesta del gobierno, ¿no? Y claramente está la respuesta de la policía también, ¿no? Que no solamente hay indiferencia, sino que también hay represión, ¿no? En un gobierno que se está mostrando autoritario, se está mostrando, digamos, también parecido bastante a una dictadura, ¿no? Entendiendo una dictadura como la concentración del poder en una persona o en un grupo de personas que en este caso sería pues el Congreso con una mayoría de congresistas con partidos políticos aliados, con un mismo horizonte, ¿no? Sumándole esto al Poder Ejecutivo, ¿no? La policía ha sido un pilar fundamental de legitimidad de la violencia de parte del Estado mismo, ¿no? En contra de personas que están marchando por salvaguardar sus vidas y exigir lo mínimo, ¿no? Que es el respeto a la vida, porque así es como se han estado manifestando, ¿no? Entonces, la respuesta ha sido terrible, se han reprimido a dirigentes, hace 2 años me parece que se ingresaba también a mi casa de estudio San Marcos con un tanque, ¿no? Mandando a la carceleta a estudiantes, a hermanos y hermanas de las regiones, tratándolos de, de terroristas, ¿no? Ese tema del terruqueo también está bastante fuerte y alimenta este sentido de también de polarización, ¿no? Hay una polarización tremenda y hay digamos, una orientación de parte también, lamentablemente, de la prensa peruana a esta misma fragmentación de la misma población, ¿no? Entonces, la respuesta ha sido terrible, ha sido totalmente mediocre, insuficiente y personalmente considero que esto es bastante grave, ¿no? Vemos que mientras las demandas no son atendidas por el Estado, las protestas siguen aumentando, digamos, el nivel de hartazgo, de violencia y personalmente considero que esto nos puede llevar a un nivel aún más crítico, ¿no? De inseguridad, de inestabilidad y en el que quizás pues algunas personas, algunos colectivos se harten de este tema, ¿no? Como lo que ha pasado pues en los años 90, lamentablemente en un contexto de violencia, la población también puede actuar violentamente eh, por una respuesta, ¿no? Lo que no queremos nadie que pase, pero lamentablemente escala de esta manera cuando no hay una respuesta positiva de parte del Estado, ¿no? Y es lo que estamos viendo, ¿no? Con estas marchas que incluso eh, a veces están afuera del Congreso, ¿no? Pidiendo pues como un símil a lo que ha pasado, por ejemplo, en Nepal, ¿no? Con esta generación Z. Entonces creo que se puede ver claramente un hartazgo de la población al gobierno y a las formas que tiene de trabajo. Claro que sí. Muchas autoridades olvidan pues que su rol es político y no solamente técnico, ¿no? Y en un contexto tan crítico como el nuestro, saber comunicar a la población se vuelve un arte, ¿no? Comunicar, calmar, direccionar inclusive las acciones del Estado y mostrar compromiso en lugar de tener respuestas que sinceramente no, como hemos estado viendo de las máximas autoridades, más bien parecen incitación a la ironía, ¿no? Y una total deshumanización a esta realidad. Camila, hemos llegado al final, te agradecemos por estar aquí en Mesa Política y desde aquí, por supuesto, toda nuestra solidaridad con las familias víctimas, ¿no? De la extorsión y aquellas huérfanos, madres de familia, viudas que hoy quedan justamente esperando justicia en un país donde muchas veces la justicia que tarda no es justicia.
pero que sinceramente la ciudadanía va a tener que seguir haciendo estas denuncias públicas, organizándose y, por supuesto, poder elegir bien en un contexto preelectoral. Camila, te agradecemos por estar en Mesa Política. Muchas gracias. Buenos días. Nos vemos en una edición más la siguiente semana.